Y la tasa de divorcios, que fue por encima de los 20.750, cuando relacionas divorcios versus matrimonios, en el 2023 esa tasa era del 37%, luego en el 24 es del 40%. O sea que de 10 matrimonios, 4 están terminando en divorcio. Hola, bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te ayudarán a identificar oportunidades para acelerarte comercialmente, y también te advertiremos sobre los riesgos y amenazas para que te alejes de ese tipo de situaciones. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial. En este capítulo vamos a hablar de algo que es muy bonito, que tiene que ver con el amor, con la parte romántica, que son los matrimonios, las bodas, pero que lastimosamente en Colombia parece que va en vía de extinción, porque ese volumen de nupcias que se están generando están cayendo a una tasa de doble dígito, y los niveles o las tasas de divorcio vienen incrementándose de manera marcada. Vamos a darle una mirada a las cifras que hay detrás de todo esto, donde hay nichos emergentes con un buen ritmo de crecimiento y cuál es la derrama económica en consumo que esto está generando. A ver, cuando uno piensa en este tema de matrimonios, de bodas, y trata como analizar su origen, se tendrá que remontar por ahí 4.000 años antes de Cristo, en civilizaciones como Mesopotamia, como Egipto, que esto surgió más que temas de amor, un poquito más como acuerdos, derechos y deberes entre las parejas, donde había más como un tema de la fidelidad y de poder generar un legado a través de la procreación. Uno mira, por ejemplo, en temas como Grecia, y estaba muy asociado a la parte de la reproducción y a los temas de ritos religiosos. Por ejemplo, en Roma era un poquito más como unos vínculos, unos contratos asociados a la parte social, política, como acuerdos entre familias, elementos asociados a la parte económica. Esto luego tuvo unos cambios con el surgimiento del cristianismo, que se involucra pues también muchos elementos religiosos, pero principalmente como el tema asociado a lo sagrado del vínculo matrimonial. Y que cuando uno llega un poco a la modernidad, la evolución va más desde lo jurídico, a mantener en igualdad de condiciones los derechos de las personas que contraen matrimonio, e incluso creando pues lo que es el matrimonio civil. Cuando uno aterriza todo esto pues en cifras, está hablando que en el caso de Colombia, en el 2024 estamos hablando del orden de unos 52.738 matrimonios, que cuando lo comparas con el 2023 hay un descenso más o menos del 25%. Y la tasa de divorcios, que fue por encima de los 20.750, cuando relacionas divorcios versus matrimonios, en el 2023 esa tasa era del 37%, luego en el 24 es del 40%. O sea que de 10 matrimonios, 4 están terminando en divorcio. En Sectorial calificamos mensualmente el desempeño de 16 macrosectores, con el cual podrás diagnosticar el riesgo de operar en un sector. Para conocer sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Y esto que suena como muy antirromántico, pues también tiene la razón de esa caída en los matrimonios de el valor de la individualidad tanto del hombre como de la mujer, y de retirar un poco como esos apegos antiguos o esas tradiciones que vienen incluso desde 4.000 años antes de Cristo. A ver, sé que empecé ahí como con elementos negativos, pero vean esto un poco cómo se va componiendo. Si uno pudiera decir que esto es una industria, está muy lejos de extinguirse. A ver, por ejemplo, en India se realizan anualmente 10 millones de bodas. Tiene que ver mucho con el tamaño de la población. Estamos hablando de una población de 1,46 billones de personas. Pero tiene también que ver que cuando se realiza una boda en India, pues dura mínimo 3 hasta 5 días. Y si uno lo mira desde el punto de vista económico, genera alrededor de un tamaño de mercado de unos 40 billones de dólares. Te vas para Estados Unidos, que tienes menos personas, pues frente a India estamos hablando de unos 340 millones de personas, y en Estados Unidos se realizan el orden de 2,1 millones de bodas anuales, con un nivel de derrama económica del orden de los 50 billones de dólares. Piensa en el Reino Unido, está hablando de mucha menos gente, 69 millones de personas, y allá el volumen de bodas es de 600.000 al año. Los ritmos económicos están por el orden de unos 2,2 billones de dólares.
Otros países destacados: Brasil, 1,1 millones de bodas; México, 577.000. Y no es solamente eso lo que ocurre, estos son pues los principales países con el mayor nivel de bodas. Hay una serie de, si lo pudiéramos llamar, nichos en crecimiento, que es por ejemplo las bodas LGBTI, un marcado crecimiento. Los segundos matrimonios, crecimiento también bastante marcado. Y en especial las bodas de personas entre los 35 y 45 años. En medio de todo esto, el misticismo que tiene el matrimonio, que tienen las bodas, Colombia está sacando un provecho interesante, y es lo que se denomina las bodas destino. Las bodas destino es cuando la pareja decide casarse en un país diferente al cual reside. Entonces, ¿qué ocurre? Si se casa en ese lugar, pues va a haber un desplazamiento importante de su familia, de sus amigos. Se encuentra que en una boda destino más o menos el 80% de las personas que asisten por fuera del país en el cual se está realizando la boda. Piensen eso en derrama económica. ¿Qué ocurre en turismo, en restaurantes, en consumo? De hecho, cuando la pareja hace esa boda en ese lugar diferente donde reside, pues en ese mismo lugar luego hace la luna de miel. Estamos hablando que en Colombia, pues el lugar predilecto para esto ha sido Cartagena. De hecho, las parejas de Estados Unidos y España son los que prefieren este lugar. Y cuando se analiza, estos son datos de ProColombia, como el ticket por boda, el 40% está en un ticket entre los $30.000 y los $40.000. De hecho, esto pareciera también como un patrón, una tendencia de consumo en 2025. Hace un tiempo hablamos sobre ese tema de patrones y megatendencias de consumo. Por aquí les voy a dejar el acceso a ese link para que le den una mirada. Y al final encuentras que entonces el tema de matrimonios no está en vía de extinción, sino que es como una especie de transformación si uno lo analiza desde la industria, desde el mercadeo, desde el desarrollo como de sectores y nichos. Doy las gracias por habernos acompañado hasta aquí. Si llegaste hasta aquí es porque probablemente te interesan los contenidos que desarrollamos en los diversos sectores, en los análisis de entorno. Te invito a que nos sigas en redes sociales, que constantemente estamos presentando contenido exclusivo. Y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.